segunda primaria parlamentaria en las otras comunas de distintos Pacto Puyehue y Es la presidencial. votó el primer ciudadano. Depende del club hoy. las irregularidades que están presentes. Cada uno de los sectores rurales. Acá está diciendo que todas las elecciones que se han hecho por el ¿Cómo están? Bienvenidos a Ver para Creer, este espacio de conversación política que tenemos en Ver de Cerca Televisión para comentar lo que está sucediendo con las campañas electorales en este año tan especial, ¿cierto? Un año en que se definirá quiénes van a ser los representantes de Puerto Varas y de todos los habitantes del Distrito 56 en el Parlamento. Y para eso vamos a conversar con una persona que ya es habitué de nuestro canal, Adolfo Alvial. Pero porque me invitan, ¿eh? Bueno, porque hay que decir que lo invitamos y él generosamente accede a compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido. Muy bien, Guillermo. Muchas gracias por esta nueva invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí y ya de regreso. Eso, bienvenido a Chile además, porque un candidato en plena campaña que se fue a África, nada menos, ¿cierto? medio Un poco raro, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue que surgió este viaje y cómo fue que dejaste de lado en un momento en que está la cosa muy sabrosa, hay que decirlo, decidiste partir a otro continente? Bueno, en realidad tiene mucho que ver con la campaña en el sentido de que, y yo tengo que ser muy honesto contigo y con los televidentes, desde luego, yo soy un gallo que no tiene plata extra para hacer la campaña. Yo no tengo un fondo, ni vivo relativamente bien, he sido un profesional exitoso, pero me da para una situación que no me permite decir, bueno, tengo mis tremendos fondos ahí para la campaña. No. Por lo tanto, tengo que seguir trabajando. Tengo que trabajar en lo mío y eso me genera, desde luego, ingresos para vivir y también, en alguna forma, ingresos que me permiten financiar la campaña. Sobre todo en esta etapa en que no hay ayuda de partido ni nada por el estilo. En esta fase hay que empujar solo. Entonces, lo de Mozambique y Madagascar, este viaje a África, tiene que ver con un trabajo que yo tenía comprometido ya hace tiempo con el Banco Mundial y con una organización de apoyo al desarrollo de la acuicultura de Estados Unidos, y formé parte de un equipo técnico que nos invitaron a apoyar el desarrollo en esos dos países que han enfrentado situaciones, para variar, situaciones sanitarias más o menos duras que han afectado a las camaroneras. Son países pobres que de una u otra forma están también experimentando lo que es el crecimiento de la acuicultura. Así es. Tanto Mozambique como Madagascar producen camarón, el camarón tigre se llama, en grandes sistemas de, vamos a decir, como verdaderas piletas, digamos, enormes, ponds se llaman, que en el fondo son de tierra, ¿no es cierto? Son excavaciones planas en las cuales se llenan desde luego con agua, con un sistema súper complejo de bombeo y en algunos casos de ingreso pasivo del agua, y ahí siembran los camarones juveniles que se han producido en un hatchery, ahí en un centro de crianza, y entonces los engordan, los alimentan, los cosechan, ya después es muy parecido al salmón, y se envían, y Mozambique y Madagascar tienen un muy buen prestigio por la calidad de sus camarones en Europa. Además de que tiene este tema para Europa de que es Madagascar y Mozambique, o sea, es exótico y además genera mucho desarrollo rural en áreas que son muy pobres. Entonces, está clara la calidad del camarón, pero ¿qué pasa con la calidad de vida, la calidad del empleo, por ejemplo? Bueno, el punto está en que justamente la camaronicultura en esos dos países tiene que operar en zonas rurales, y donde hay comunidades muy pobres, y por lo tanto ellas generan un impacto positivo en las comunidades. Me tocó ver, por ejemplo, en uno de los centros, que en torno a ese centro, cuando se situó en una zona determinada de la costa de Madagascar, por ejemplo, había un pueblito de 40 personas, un caserito, digamos, una cosa muy modesta y muy chiquitita, y hoy día es un poblado de 4.000 personas, con una clínica, con 2 escuelas, y con índices o indicadores sociales muy por encima del promedio del país en Madagascar, generado gracias a la instalación de esta empresa de camarones, que ha ido haciendo convenios con ONGs, con la iglesia, para poder establecer allí, como te digo, el servicio médico, las escuelas,
biblioteca. Entonces la gente tuvo acceso a una calidad de vida totalmente distinta. Entonces ahí tiene un beneficio y un impacto muy directo en la actividad acuícola. ¿Hay alguna analogía que podamos hacer entre lo que se ha vivido en los últimos años acá en el sur del país y lo que se está viviendo en ese sector de África? Bueno, ellos parten, Guillermo, de una base muy distinta, incluso de la que partimos acá. Aquí eran dos de las regiones más pobres, la 10ª y 11ª, cuando partieron los salmones, pero había un piso razonable que obligaba a la industria a hacer, bueno, tal vez ahí hay una similitud. Cuando partió la industria salmonera acá, la infraestructura, las comunicaciones eran casi nulas, esa es la verdad, sobre todo para los puntos donde se empezó a desarrollar la salmonicultura. Los camaroneros allá tienen que operar en zonas rurales donde no hay nada, donde no hay acceso, y normalmente las comunicaciones se hacen por avión. Por decirte algo, desde Mahayamba, que es una ciudad cercana a la costa, es decir, costera, para volar a los centros de cultivo de camarones, bueno, hay que hacerlo simplemente por avioneta y un poco lo que ha pasado acá también, ¿no? Entonces yo diría que esa es una analogía. Y la otra analogía triste es el efecto de las enfermedades. Cuando ya empiezan los cultivos a intensificarse y eso, te golpean enfermedades como ha sido el caso de la mancha blanca, se llaman, que es un virus también, como el virus del ISA, pero es devastador. Y eso, igual que todos los virus, igual como nos pasó acá, impacta, tiene un efecto epidémico muy fuerte, y después de eso empieza a bajar, ¿no? A bajar en la medida que se vayan tomando desde luego manejos especiales. Y es lo que está haciendo hoy día la gente en Madagascar y Mozambique, y a eso fuimos también, a mirar eso y a recomendar algunas iniciativas que son importantes, tomando en cuenta la experiencia de otros países. Y yo fui a mostrar qué cosas habían resultado aquí y cuáles no nos habían resultado aquí desde el ámbito o de la perspectiva público-privada, la colaboración gobierno-empresa. Bueno, una experiencia súper interesante, entretenida, bonita, pero hay que decir que te perdiste lo más sabroso que ha ocurrido en las últimas... Tú ya te habrás puesto al día, sabes, por ejemplo, que tienes un compañero para ir al Senado, que es el diputado Gabriel Asensio. Así es. Pero yo ¿qué te parece? Yo ya estaba aquí cuando se formalizó esto. Yo estaba así en Santiago porque tuve que detenerme en Santiago precisamente por algunas reuniones en el partido. Y me enteré de esta designación. Mira, dos cosas. Una, yo creo que la democracia cristiana no podía no llevar un candidato a senador. Yo creo que esto se demoró el tiempo que fue necesario para reflexionar bien cuáles eran las cartas probables, y yo me alegro mucho que haya sido finalmente una persona de la región, con mucho conocimiento de la región, con mucha experiencia como es Gabriel, y celebro tener un compañero, un candidato a senador en la región donde yo voy de candidato distrital acá. ¿Tú lo conoces personalmente a él? ¿Has tenido la ocasión de conversar muy poco. En estos días, no? No, lo conozco muy poco, más bien en algún minuto tuvimos interacción por el tema de la salmonicultura. Me pareció siempre una persona muy equilibrada, yo diría con la capacidad de detenerse en un análisis objetivo de las situaciones, y eso me parece muy bueno en un candidato a senador. Alguien sin pelos en la lengua también, hay que decirlo, cuando ha tenido que poner los puntos sobre las IES, lo ha hecho a veces sin muchas barreras. Sí, fíjate, yo creo que es verdad, es una característica, pero no sin reflexión previa. Yo creo que cuando lo ha hecho meditadamente, digamos, y es porque se corta el elástico más o menos cuando le he visto esas reacciones. Entonces, desde ese punto de vista, a mí, por lo menos en lo personal, me parece que es bueno que una persona que va a ir al Senado o a la Cámara de Diputados hoy día sea gente que tenga capacidad de análisis y de reflexión antes de emitir juicios que son a veces de los que hay que arrepentirse. Bueno, los socialistas también tuvieron su propio momento, ¿cierto? Que tuvo un desenlace ya por todos conocido con la candidatura al Senado de Rabindranath Quinteros, y en la UDI la cosa también ha estado bastante revuelta, tú ya debes saberlo, ¿cierto? Y eso de alguna forma puede marcar lo que va a ser la elección acá en el distrito 56, porque hay bastantes divisiones internas que no son un secreto para nadie, y eso también marca las campañas, ¿cierto? No es un misterio. La verdad, Guillermo, es que
es cierto lo que tú dices, es una reflexión que uno no podría dejar de hacer cuando mira a sus adversarios políticos o a sus compañeros, en este caso los socialistas. En ambos bloques, cuando hay este tipo de situaciones, hay efectos, ¿no? Efectos en este caso para mi candidatura en el Distrito 56. Yo no lo puedo ignorar, eso es así, uno lo toma en cuenta, lo analiza, y en cierta forma también eso ayuda a definir mejor la campaña de uno. Sin embargo, yo te quiero decir una cosa que es importante. Yo me siento muy contento de lo que viene haciendo ya hace un tiempo la democracia cristiana, y yo espero que persevere en ese afán y no nos dejemos arrastrar por estos tirones, estos abrazos que nos dan de extremo y extremo. Hay un extremo que nos da más duro y otro que los dos nos dan duro. Los dos nos dan duro, porque en realidad yo creo que no hay nada peor para los extremos de este país que la democracia cristiana. Eso es histórico. Si hay algo que le incomoda a la extrema derecha y a la extrema izquierda, es la democracia cristiana. El hecho de que exista un partido moderador, un partido que es capaz de hacer cambios. Yo creo que en Chile los cambios más importantes, sociales y políticos, los ha hecho la democracia cristiana a lo largo de la historia de este país. La transición ejemplar que se tuvo fue liderada por la democracia cristiana. La concertación sin la democracia cristiana no habría sido posible en los tiempos en que se generó el conglomerado para derrotar a la dictadura. Y por lo tanto la democracia cristiana va a estar siempre expuesta a esos tironeos arrebatados muchas veces, y tenemos que resistir. Yo creo que, y yo entré a esto y lo hemos conversado antes, precisamente bajo la convicción de que la democracia cristiana debe y tiene la responsabilidad de ser una opción distinta a la que sostiene la extrema derecha y la extrema izquierda, o la derecha y la izquierda, digamos, en este país. La democracia cristiana nació para hacer una respuesta propia y tiene que perseverar en ese camino. Lo cual no significa que no pueda tener alianzas, como han sido las alianzas que ha establecido dentro de la concertación, porque había un objetivo superior, que era precisamente dar el paso que se dio en su minuto hacia la democracia, la recuperación de la democracia. Dicho eso, yo creo que se vienen haciendo bien las cosas, el partido se está reencontrando en algunos aspectos con su esencia, de lo cual me siento muy contento, y hay que mantenerse en esa línea. Tenemos un muy buen candidato hoy día presidente, que lo ha ido demostrando a medida que iba pasando el tiempo. Yo creo que Claudio es un candidato que se ajusta a las necesidades del país en un momento importante. Desde luego que no se va a ajustar a las perspectivas insisto, de ambos extremos. Pero para la gran mayoría del país, que son independientes, que es gente moderada y que es gente que yo diría que está en el centro político, es un muy buen candidato. Entonces, si bien es cierto que todas estas cosas que han sucedido a uno lo hacen meditar y lo hacen, desde luego, definir un poco mejor el rumbo de la campaña, no afectan en nada lo que queremos hacer, lo que yo me propuse al postular, y lo que sí lamento como ciudadano, que a veces las señales que se dan con estas discusiones y con estas peleas chicas siguen siendo señales complicadas para el reencantamiento o el encantamiento de los jóvenes con la política y de mucha gente en el país. Yo hace rato que vengo señalando que no hay cosa peor que le puede pasar a un país que el descrédito ante la gente de sus políticos, porque eso va abriendo espacios a cualquier cosa en el futuro. Un caudillismo, el líder que se la sabe toda y que aparece de repente, milagrosamente, y que resuelve todos los problemas de estas peleas menores. Entonces yo creo que hay que ser tremendamente responsable en el tema político, y aguantar las pasiones y aguantar las peleas que a la gente le dan una señal simplemente de disputa por el poder y no de una real preocupación por los problemas de la gente, porque yo creo que pueden ser noticiosos los temas, pueden ocupar medios, pero eso no significa que sean responsables con la gente, porque en la medida que esto se siga desacreditando, y así lo dicen las encuestas, la picada es notable, y de eso hay que hacerse cargo. O sea, yo viví el quiebre de la democracia en Chile, y yo creo que tuvimos responsabilidad. Bueno, yo era re chico en ese tiempo todavía, pero... ¿No tuviste responsabilidad entonces? No. Bueno, yo probablemente no, pero gente cercana a mí así pudo haber tenido responsabilidad, en el sentido que yo creo que en el quiebre de la democracia en el país, la inmensa mayoría del país, que era gente moderada, de centro, que lo que quería era progresar y en paz, no tuvo la fuerza suficiente ni los liderazgos suficientes para evitar un quiebre
que nos costó muchísimos años y dramas familiares y personales que fueron muy serios. Yo no quisiera que eso se vuelva a repetir. Y es la razón por la que estoy, entre otras, metido aquí. Me prometí en ese entonces y me lo sigo prometiendo hoy, que no es posible que las grandes mayorías se dejen arrastrar por las minorías que precisamente son las que incendian la convivencia social. Para ir cerrando esta conversación, Adolfo, Ya vamos a cerrar ya. bueno, tú sabes que el tiempo es oro en televisión, Está muy además bien. que así dejamos cosas para Está muy bien. conversar más adelante, pero sí es importante saber que tú ya estás en plena Sí, campaña sí, sí. y además Sí. desarrollando actividades prácticamente todos los días. Todos los días. Bueno, mira, yo en realidad estos viajes y esto estaba siempre previsto, y yo lo advertí a mi gente, a mi comando, y todo el mundo lo sabía, y ya lo expliqué. Además los necesito, no es una cosa, es parte de mi trabajo y mi trabajo sostiene mi campaña. Yo aquí no hay nadie que me haya iluminado con financiamiento especial ni yo tenía esa reserva. Pero efectivamente yo ya estoy con una agenda fuerte. Hoy con reunión, mañana con reunión, vienen 10 días. Estás recorriendo las comunas Las haciendo comunas. lanzamientos, ¿no? En las comunas, sí. En las comunas es como una especie de lanzamiento, es un primer encuentro con la gente adherente, pero no solo militante, sino que también simpatizantes, independientes, que tiene por finalidad contar un poco lo que hemos conversado aquí, por qué estoy en esto, cuáles son las ideas inspiradoras, qué quiero hacer, dónde están las grandes tareas que yo visualizo en un parlamento en el futuro, pero también escuchar lo que la gente plantea. Yo creo que un buen candidato y en el futuro un buen parlamentario debe nutrirse hoy día sobre todo de lo que la gente piensa y quiere. Así que en todas estas reuniones el formato es de intervención del candidato y no latero, al punto, y una presentación tampoco latera de alguien que me precede y luego escuchar a la gente que va a estar ahí. Bueno, entonces una experiencia interesante para Sí. tener contacto con la gente y para ir recogiendo también inquietudes. Esperamos que tengas éxito en esta tarea y bueno, nos vamos a volver a encontrar en un futuro cercano. Decirle a la gente, Guillermo, solamente que a mí esto no es una pose ni nada por el estilo. Yo quiero hacer una cosa distinta como lo he planteado en varias ocasiones, porque yo también he sufrido un poco el desencantamiento y efectivamente traté de contribuir a superarlo cuando estuve en Océanos Azules hace un tiempo atrás, que buscaba precisamente hacer una nueva forma de hacer política. Y pedirle a la gente que me conozca, que visite el sitio web y que proponga cosas a través del sitio web. Es súper fácil, es www.adolfoalvialdiputado.cl y en Facebook también es alvialdiputado.cl. Entonces, yo creo que hoy día los medios, internet y en general las redes sociales nos abren esta posibilidad y los invito también hay un Twitter, alvialdiputado, a intercambiar ideas. No le tengo miedo a la discrepancia en absoluto cuando es con respeto. Cuando es con respeto. Yo no voy a contestar descalificaciones ni groserías. ¿Te ha tocado vivir alguna? Sí, me ha tocado un par de desubicados que no faltan, que en vez de imponer su planteamiento por la vía del pensamiento y de la reflexión, de repente ponen un par de tonteras. Me ha tocado una o dos cosas, pero para mí una o dos suficiente, y a esa uno o dos no he tenido ningún reparo en decirle, mire, en la medida que usted no descalifique, vamos a tener un diálogo a través de esto. Pero en la medida que usted descalifique, hasta aquí llegó mi conversación con usted. El resto, he tenido gente que también ha diferido, pero con fundamento, y bueno, y me enriquece mucho, y a ellos les permite conocerme también. Muy bien. Adolfo, un agrado conversar Muchas gracias contigo a ti, y esperamos tenerte nuevamente de vuelta en nuestros estudios en otra ocasión. Muchas gracias. A los televidentes también. Gracias. La primaria parlamentaria en Parte de las otras comunas del distrito. Parte de Puyehue, y Yo es la presidencial. votó el primer ciudadano. Depende del club hoy. las irregularidades que se han Cada uno de los sectores rurales. Trabaja diciendo que todas las elecciones que se han hecho por el